Bueno, pues Europa, que lo tiene complicado. Vamos a ver cómo se desarrollan estos debates entre líderes europeos que escuchamos a partir de mañana también en esta conferencia de seguridad de Múnich. Pero, Luis, me gustaría preguntarte también por Oriente Medio, por una reunión importante. Ayer estuvieron Trump y Netanyahu y básicamente el mensaje es que no hay acuerdo entre ellos y que Trump quiere seguir buscando o quiere seguir intentando la diplomacia. Eso sí, se habla de un segundo portaaviones que está a punto de desplazarse hacia Oriente Medio. No hay acuerdo y evidentemente, bueno, pues vamos a seguir dialogando, vamos a hacer lo que sea, pero por si acaso, pues voy a mandar otro portaaviones ante lo que pueda suceder, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que tampoco es llevar a cabo unas negociaciones lo suficientemente no limpias, pero sí equilibradas. Bueno, pues es verdad que Estados Unidos tiene en Israel un aliado muy cercano, muy próximo, al que tiene que sostener. Tampoco vamos a entrar en otras cuestiones más micro, ¿no?, sobre la situación de Netanyahu en el país o sobre otro tipo de consideraciones, pero evidentemente para esto no sé si hasta qué punto deberían haberse reunido. Es verdad que, bueno, para hablar nunca se pierde nada, pero es una situación en la que Donald Trump bueno, pues quiere seguir haciendo méritos. Como digo, yo creo que debería haber optado por lo menos por una línea no ética, pero sí estética diferente, porque ya digo que querer negociar, no llegar a acuerdo y mandar un portaaviones o seguir aumentando la fuerza militar, pues es un poco un sinsentido y no sé hasta qué punto puede ser aceptado por la otra parte. Pero más allá de todo esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que el tablero en Oriente Medio se ha movido, se está moviendo y se continuará girando en esta rueda, porque más allá del conflicto en Oriente Medio con Israel y Palestina, no tenemos que perder de vista tampoco que en Siria pasó algo hace no muy mucho, que ha habido también una recomposición de equilibrios en esa región, que en Líbano de vez en cuando también hay pruebas palpables de que algo se va moviendo, las particularidades que tiene la sociedad libanesa. Jordania es el tercer país que, bueno, es un poco más estable desde el punto de vista interno, no tiene malas relaciones con Israel o no las tiene tan conflictivas como puede tenerlas algún otro vecino, pero también hay un liderazgo que desde hace tiempo se está disputando. Tampoco vamos a entrar mucho en la situación interna iraquí, pero hay dos gallos en el mismo corral, con visiones diferentes desde el punto de vista filosófico-religioso, que son Irán y Arabia Saudí, uno de ellos enemigo acérrimo de Estados Unidos también por esa conexión con Israel. Irán amenazado con borrar a Israel de la faz de la tierra, y Arabia Saudí, pues para tener una visión mucho más extremista. El wahabismo es lo que tiene, pero Arabia Saudí, además de petróleo, quizá por eso también lo es uno de los socios más asentados de Estados Unidos en esa región. No vamos tampoco a entrar a hablar de los hutíes y de desequilibrios en la península arábiga, pero aunque aparentemente estemos hablando de esa reunión con ese trasfondo, no tenemos que perder de vista que hay algo más y que, bueno, pues Estados Unidos no quiere perder su tren. Estados Unidos ahora está con una visión de este segundo mandato de Donald Trump pues, mucho más participativa en política exterior, no está quizá tan centrado en cuestiones de índole interior como en el primer mandato, y no sé si hasta qué punto esta vocación de Donald Trump hacia la pacificación de Oriente Medio se mueve por cuestiones o por ambiciones personales de seguir aspirando al Premio Nobel de la Paz, por mucho que él haya dicho lo contrario, o por una cuestión todavía que quizá para mí es peor, ¿no?, que se basa en una visión economicista y mercantilista de la tajada que se puede sacar empresarialmente hablando en Gaza con ese proyecto de resort que planteó en su momento y que, bueno, pues es casi una tomadura de pelo, por decirlo de alguna manera, dado que no es viable en una franja de terreno tan estrecha en la que hay 2 millones de personas hacinadas y en las situaciones que están viviendo, ¿no? Yo lo conecto precisamente con esa situación global que se está viviendo en la región por encontrarle algún tipo de explicación a esas conversaciones que quedan en papel mojado, que no llegan a buen puerto. Tampoco es que llegue a zarpar el bote, porque todos sabemos ya los puntos en los que cada uno de los actores implicados se encuentra, cuáles son sus líneas rojas y cuáles son las que podríamos negociar, ¿no? Yo me quedaría en ese plan.
Pues José Julio, me gustaría preguntarte también por esto, ¿cómo ves la situación en torno a Oriente Medio, estas amenazas a Irán y sobre todo esta reunión entre Trump y Netanyahu que parece, bueno, pues que no ha terminado con muchos acuerdos, al menos a corto plazo? Bueno, es que también Donald Trump lo tiene bastante crudito después de la última revelación de los 3,5 millones de archivos documentos del archivo Epstein, donde hay alguno que otro bastante jugoso, donde básicamente se afirmaba lo que ya sabíamos todos, ¿no? Esos llamados secretos a voces, donde se decía básicamente que Jared Kushner, es decir, su yerno, era básicamente quien conectaba a Israel directamente con las decisiones de Estados Unidos, en este caso la administración Trump, con respecto a aquella región, en beneficio siempre del ente sionista. Hay que recordar también que esos archivos dicen bastante, porque en este caso son ni más ni menos que la prueba del algodón de lo que es la democracia realmente existente en este occidente realmente existente, y ahí se encuentran todas las claves necesarias para encontrar esa realidad política que vive en los entornos que más llamado democrático-liberales, ¿no? Eso es en realidad su realidad intrínseca, y que desde luego esto lo conecta bastante con la proyección que tiene tanto los Estados Unidos como Israel sobre Irán, la República Islámica de Irán. ¿Qué es lo que he querido decir con todo esto? Que también Trump necesita una imagen de fortaleza frente a Israel después de la revelación de estos documentos. Tiene que dar también una imagen de fortaleza, principalmente para que no se le vea como una marioneta del ente sionista, sobre todo en este caso de Netanyahu, y que se le vea desde luego como un presidente que opera en beneficio del interés nacional, que en buena parte para eso le votaron, a diferencia supuestamente de la anterior administración Biden. Así que aquí lo que podemos prever perfectamente es seguir con la cuestión de Irán después de los acontecimientos de enero de este año. Ahora también, por cierto, hay manifestaciones en Irán, y que desde luego también están siendo respondidas con manifestaciones, macro manifestaciones por parte de ese pueblo iraní que defiende a su gobierno frente a ciertas protestas que fueron instrumentalizadas por agentes extranjeros a partir del 8 de enero de 2026 para, desde luego, establecer una línea de contacto antigubernamental de ese pueblo, entre comillas, frente al gobierno de los ayatolás. Que hay que recordar también que esta fue la receta que aplicaron en Siria, la receta que aplicaron en Ucrania y la receta que también aplicaron en Libia, en cierta manera. ¿Y qué pasó después? Pues básicamente lo que tenemos tanto en Siria como en Libia y también en cierta manera en Ucrania, aunque de menor grado, son gobiernos y territorios completamente descompuestos. Porque aquí hay que también que señalar lo siguiente, ya que las exigencias que tiene Israel para Irán son básicamente las siguientes. Es acabar con su programa nuclear de enriquecimiento de uranio, que es civil, no militar, porque hay una fatua que determina que no puede establecerse un desarrollo de armamento militar, y lo segundo es reducir su programa de misiles balísticos, que es básicamente decirle a Irán que se quede primero sin defensas y segundo sin desarrollo tecnocientífico para la aplicación civil, sobre todo en cuestión médica, y tres, acabar con el eje de resistencia, es decir, básicamente con la gran vértebra del eje de resistencia que en muy buena parte lo estableció a ese general asesinado por Donald Trump en su primera legislatura en 2020, llamado Qasem Soleimani, sin el cual no se entiende el gran barrido y, vamos a decir también, exterminio de los activos, esos activos de Estado Islámico, esos terroristas takfiríes de Oriente Próximo financiados por Occidente en la región. Gracias a Qasem Soleimani se barrieron por completo, además de proteger a grandísimas minorías cristianas, que desde Israel sabemos perfectamente que no las protegen en esta región del mundo, sino que le dieron bastante apoyo médico a estos terroristas, entonces llamados rebeldes sirios, luego de ISIS, etcétera, y ahora pues renombrados básicamente como Hayat Tahrir al-Sham, del cual han sacado pues este actual presidente cortacabezas, que es al-Julani, que lo instauraron y lo establecieron en Siria, con gran apoyo también de estos actores. Y claro, aquí en este caso, pues Irán no está dispuesto a aceptar la totalidad de estas exigencias. En todo caso, estaba dispuesto a aceptar algunas limitaciones al programa nuclear siempre y cuando eso tuviera la contrapartida de que se suavizaran la política de sanciones, vamos a decir, unilaterales contra la República Islámica de Irán. Pero también hay que hacer la siguiente pregunta. ¿Pero no había dicho el señor Donald Trump que había acabado con el programa nuclear iraní con su operación Martillo Medianoche en junio de 2025 después de la guerra de los 12 días?
Es que hay que recordar ciertas cosas. Hay que decir también que afirmar que no hay que fiarse en absoluto de lo que diga Donald Trump. En absoluto. Es un auténtico embustero crónico, a más no poder. Y a todo este gran objetivo, aquí hablamos de que Irán es grandísimo, tiene unos grandísimos intereses de carácter geoestratégico por su ubicación. Es que básicamente es un estado pivote, sin el cual no se puede entender las grandes interconexiones económicas y de articulación económica de carácter euroasiático entre Rusia y China. Rusia, por un lado, con el corredor norte-sur, y China, por otro, con la nueva ruta de la seda. Además, que también quieren cumplir un gran objetivo para con Irán, descuartizarlo por completo a través, sobre todo, del plan Ginon, establecido por Oded Ginon, perteneciente, por cierto, al Ministerio de Exteriores israelí, de balcanizar básicamente la región de Oriente Próximo, quedando solo Israel como único o gran hegemón de carácter regional en toda aquella zona del mundo. Y también hay que decir lo siguiente, aquí hablamos de que Israel quiere básicamente que acabe Irán con su programa nuclear, pero nadie le está exigiendo a Israel que permita la supervisión de sus instalaciones nucleares. Porque hay que recordar también que la Organización Internacional de la Energía Atómica no ha ido allí a supervisar sus instalaciones y se ha afirmado y ya se probó exactamente de que tienen armas nucleares en su posesión. Porque el señor Grossi no ha ido o no fue en su día, y hay que hacer ciertas preguntas al respecto. Pero ¿qué es lo que ocurre con Israel? Que Israel no es absolutamente nada sin los Estados Unidos y sabe perfectamente que en un enfrentamiento con una potencia también de carácter regional como es la República Islámica de Irán, con misiles hipersónicos y misiles balísticos, no aguantaría en absoluto, como ya se vio en la guerra de los 12 días, donde tuvo básicamente que agitarle la camiseta a Donald Trump para decir, oye, pon una solución esto, porque aquí no podemos seguir. Y lo que intentan ante todo es neutralizar ese gran núcleo de conexión de los corredores comerciales energéticos euroasiáticos por parte de Rusia, como vengo a repetir, y chinos, ¿no? Y aquí, desde luego, aquí hablamos de un intento también de cambio de régimen que se intentó llevar a cabo en enero de este año. Y la gran cuestión aquí es que hay algunos que no se enteran, es que la República Islámica de Irán tiene una sociedad profundamente nacionalista y que no permite que los cambios en su gobierno se hagan a través de agresiones extranjeras. Solo hay que recordar a Mossadegh, en este caso. Solo hay que recordar las grandes agresiones que llevan ejecutando contra el país desde básicamente la revolución de Jomeini en el año 79. Hay que recordar también que los grandes planes para con Irán es básicamente cercenarlo por completo.